Muy buenos días. En nombre de los movimientos por la Libertad y la República y Renovación Azul, les damos a todos ustedes la bienvenida a esta conferencia de prensa donde vamos a lanzar una campaña nacional de recolección de firmas para presentar posteriormente un proyecto de ley que permita ponerle freno al indiscriminado endeudamiento público que venimos experimentando, sobre todo en el último lustro, pero si miramos en retrospectiva ya realmente que se inició antes, porque queremos frenar a tiempo esta bomba que va a explotar no necesariamente en nuestras manos, sino en las manos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene el conocimiento de lo que es la responsabilidad del Estado en materia de endeudamiento, en materia de gasto público, sobre todo considerando que la República del Paraguay se halla, según la última lista publicada, en el segundo lugar de América del Sur como el país más corrupto, detrás solamente de Venezuela. Bueno, voy a presentar a la mesa. Mi nombre es Eduardo Nakayama. Inicio por presentarme primeramente y aquí al doctor Víctor Pavón y al doctor Mario Centurión, quienes nos están acompañando y quienes también van a dar sus pareceres, para que nosotros tengamos una idea de lo crítico que es el endeudamiento y sobre todo el malgasto que nosotros tenemos. De acuerdo al último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, 1.600 millones de dólares se han registrado en malversaciones de acuerdo a las estimaciones de este organismo. 1.600 millones permitirían que aumentemos 21 veces el presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas. Es decir, en vez de lanzar 150 médicos al año, podríamos lanzar 20 veces más médicos al año, cubriendo el presupuesto también de 20 hospitales de clínica más, etcétera, etcétera. Si nosotros calculamos el número de hospitales parecidos al hospital de clínicas que tenemos actualmente en San Lorenzo, en la Villa Universitaria, estamos hablando de que podríamos haber construido 30 hospitales de clínica con este importe, y así sucesivamente podemos hacer muchísimas comparaciones que nos van a dar un parámetro de cuánto cuesta a la República el malgasto, cuánto cuesta a la República esta irresponsabilidad. Quiero pasar la palabra primeramente a Mario Centurión, quien va a darnos también su parecer sobre el preocupante aumento de la deuda pública y las posibles consecuencias que va a tener. Sí, muchas gracias, señor Nakayama. Bueno, el Movimiento por la Libertad y la República está acompañando esta iniciativa ciudadana para poner un tope al endeudamiento público a través sobre todo de la emisión de bonos soberanos y otros mecanismos crediticios financieros que el gobierno ha llevado a un extremo bastante peligroso, ¿verdad? Solamente le quiero dar, para tener también una idea, que cuando cayó Stroessner, la deuda externa o pública en general era 1.200 millones de dólares. En el 2012 estábamos algo así como 4.000 y hoy estamos superando ya los 8.000. En la década del 80, todo el mundo, o sea, del siglo XX, todo el mundo sabe, ¿verdad? A través de informes, ustedes pueden ver eso en la CEPAL, también en el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya producía informe entonces, lo peligroso que es, ¿verdad?, el endeudamiento público. Y resulta que no es de ahora esto, sino que hay que escarmentar en cabeza ajena, porque en la década del 80 ya estalló esto. En Brasil, en México y en Argentina sobre todo, Colombia también, Venezuela ya en ese tiempo experimentó, y hoy día vemos cómo están esos países. De hecho que la deuda, el endeudamiento del gobierno o del Estado nunca ha solucionado el problema económico de ningún país en ninguna parte del mundo, ni en África, ni en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Exceptuando lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, que fue que tuvo otra filosofía, ¿verdad? Porque se basó en principios liberales precisamente. Pero lo que estamos viendo ahora es un fenómeno que ya se dio.
Ya se dio y estalló eso en la década del 80. Seguramente que muchos memoriosos van a recordar claramente, ¿verdad? Y ahora podemos llegar a eso. Hoy en día ya mucha gente que se dan cuenta de esto en nuestro país, economistas y alguna persona que hacen análisis objetivo, están ya alertando, le están dando con el tambor, pero no le hacen caso. Nadie le hace caso, ¿verdad? Pero así tenemos, por ejemplo, podemos leer títulos en los medios de prensa hoy en día de que no podemos llegar a ser otra Argentina. No, podemos llegar a ser peor que la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina hace 90 años que está comiendo su bienes del capital y no lo puede comer todo porque tanto hicieron la generación que llevó a la Argentina a ser quinto país más rico del mundo, que todavía no pueden consumir. Y además Argentina tiene una clase media, tuvo y tiene todavía muy sólida, y además tiene un capital liberal muy importante que viene en la época de Alvear, y el Paraguay no tiene eso. Y el Paraguay además tiene en su contra una historia de guerrillas, de guerra civil. Acá el historiador le puede decir eso, ¿verdad? A tal punto que se decía que daba más revoluciones que un ventilador, ¿verdad? Ya por la década del 20. El Paraguay puede llegar otra vez a eso. ¿Y cuál es el detonante de esto? Y siempre es la misma cosa: la pobreza, el hambre, la necesidad de la escasez no satisfecha, y un montón de cosas parecidas, ¿verdad? Y esto es lo que nos puede llevar esto. Y a lo mejor nosotros precisamente no vamos a sufrir, pero sí, como dijo acá nuestros hijos, nuestros nietos sí lo van a sufrir. Y por eso es imperativo ahora ya levantarnos en forma civilizada, sin usar bombas ni metralla, por supuesto, sino recurrir a estos tipos de eventos que son los que van a frenar, ¿verdad? Y explicando detalladamente la problemática en sí misma. Muchas gracias. Víctor, si nos querés dar una síntesis de la idea de una breve síntesis de la ley que queremos, el proyecto de ley que queremos presentar y la forma nueva que tenemos también. El tema es el siguiente, señoras y señores. La deuda pública del Paraguay es 8.000 millones de dólares y el malgasto es de 1.600 millones de dólares. Quiere decir que el gobierno no tiene ninguna intención de corregir el malgasto, que significa directamente crear más pobreza y crear lo que se denomina una clase dependiente de políticos corruptos, cuya intención es mantener el Estado tal como está. Nosotros por este lado, 1.600 millones de dólares, que siga el carnaval. Y por este otro lado, sigamos endeudando a las generaciones que vienen por montos que son cada vez más siderales. Es decir, y por 30 años. Aquí hay algo que no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? Lo que no está bien es que nosotros en el Paraguay nos hemos olvidado de los principios del liberalismo republicano. Hemos dejado de lado en el mapa político a la persona, al hombre y a la mujer común de la calle, a ese nuestro compatriota que todos los días tiene que llevar un 30.000 guaraníes para poder sobrevivir. Esta campaña no es por una cuestión meramente numérica, como algunos podrían decir. No es una cuestión del endeudamiento. En realidad el problema real es que aquí hay una clase política privilegiada que intenta seguir viviendo de los préstamos internacionales sin corregir el mal gasto, que es de 1.600 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es muy sencillo. Si los partidos políticos no hacen lo que deberían hacer, representar a la ciudadanía, pues entonces nosotros, un movimiento dentro del PLRA como es Renovación Azul, y nosotros como una corriente de opinión pública que es el Movimiento por la Libertad y la República, les dicen lo siguiente: si nosotros no corregimos esta tendencia de mal gasto, endeudamiento y déficit fiscal, estamos colocando una bomba en las casas de todos nuestros compatriotas. Y el problema no es solamente económico, el problema es político. ¿Por qué político? Porque quiere decir que con más endeudamiento y mal gasto, un grupo de personas se sigue privilegiando a costa de la gente más pobre de este país. Y ese es el problema. Acá en el Paraguay hay gente muy pobre que está solventando ese endeudamiento y ese mal gasto. Y eso ya es intolerable. Nosotros tenemos que respetarle al individuo, tenemos que respetarle a cada uno de nuestros compatriotas. Y en consecuencia, el ideal liberal republicano es que nunca los gastos sean superiores a los ingresos.
El endeudamiento de hecho es una inmoralidad. En realidad ningún país debería tener deuda pública. La deuda pública es un invento del estatismo. En consecuencia, nosotros tenemos que ponerle límite al endeudamiento e iniciar una campaña para retomar los ideales del liberalismo republicano. Eligio Ayala y Eusebio Ayala jamás hubieran permitido el manejo escandaloso de las arcas estatales tal como nosotros hoy lo tenemos. ¿Por qué? Porque ellos le respetaban al compatriota. En consecuencia, hagamos esta campaña y acá tenemos este libro que vamos a llenar con toda la cantidad de personas que quieran de alguna manera apoyar esta iniciativa. Que no es solamente por el dinero, sino por nuestra libertad y nuestra propiedad privada. Y allí con el señor Pedro Rivero vamos a organizar las firmas digitales para que también en el interior, que estamos teniendo buena receptividad, también puedan hacer finalmente esas firmas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a todos ustedes la presencia y por supuesto vamos a estar también a las órdenes para responder cualquier consulta que pudieran tener. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Adelante. Sí. El toque de la deuda que ustedes van a proponer en el proyecto de ley, ¿cuál sería? Y no más del 30%. No más del 30%. En realidad, quiero nomás insistir que en realidad nosotros nunca debimos haber pasado del 20%. De hecho, si vamos a irlo a la idea central, no debería haber deuda pública. Y no debería haber deuda pública porque es contra el sistema liberal republicano, porque no es bueno cargar a las generaciones más jóvenes con un endeudamiento que ellos ni siquiera votaron. El principio liberal republicano se basa en el consentimiento. O sea, yo expreso mi consentimiento a través de mis representantes para que ellos gasten una suma de dinero. Pero ocurre que hoy la generación que tiene 1 año o 2 años de edad, nuestros niños y nuestras niñas, no fueron consultados. Esto es lo que no es dictadura, se llama tiranía. El Paraguay en realidad está teniendo en términos de las ciencias políticas una tiranía de privilegios. Y ocurre que el ministro de Hacienda y sus secuaces no están queriendo, de hecho impulsaron su reforma tributaria y nos hicieron votar en el Congreso sin que nadie haya dicho nada. Nadie dijo nada contra la reforma tributaria. Y yo le puedo asegurar que si uno le pregunta hoy a los empresarios, a las personas, ¿qué están haciendo con esa reforma tributaria? Y la respuesta es la misma de siempre, seguir con el mal gasto. El Ministerio de Hacienda nunca presentó un mínimo plan para mejorar la calidad del gasto. Nada. Sigamos nomás endeudándonos, sigamos nomás con el mal gasto. Total, la gente va a seguir solventando esta corrupción y estos privilegios. Nosotros somos los primeros que estamos levantando esta bandera porque creemos que hay que respetar a cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas en este país. La deuda pública es una figura creada por el Estado y va en contra directamente de los principios del liberalismo, ¿verdad? A tal es así que Adam Smith, en uno de sus apuntes, que se llama Lecciones de Jurisprudencia que recogieron sus alumnos, da cuenta de que si en Inglaterra en su tiempo, estamos hablando a partir de una posición liberal clásica, liberal, ¿verdad? El rey llegase a confiscar el 50% de los bienes de sus súbditos, sería, dice, una iniquidad absoluta que le da derecho a la gente a rebelarse y matar al rey. Eso ya lo dijo Adam Smith en el siglo XVIII. Luego Hayek, en su famoso libro que publicó después de la Segunda Guerra Mundial, Camino de Servidumbre, recoge esa misma texto de Adam Smith y dice, el Hayek, que es un gran liberal, ¿verdad?, que ganó el premio Nobel en 1974, que fue inspiración de Margaret Thatcher, de Reagan y otros, dice él, analizando la economía nazi, que la economía nazi en su relación del PBI al gasto público era del 50%. Y claro, porque era una dictadura, dice. Y bueno, es decir, que nosotros estamos yendo a eso, ¿verdad? Y de hecho en el mundo entero es así, ¿verdad? Pero ese no es el modelo a seguir, pues ya sabemos en qué termina todo esto, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que el financiamiento público se puede dar por 4 vías.
acá en Paraguay y en todo el mundo. La primera vía que han probado muchos países y que entre ellos está Venezuela y le siguió también Argentina, que es la emisión de dinero, ¿verdad? La emisión de papel, como si fuese que uno puede fabricar papel como el banquero, ¿verdad? Como el juego, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es generar una hiperinflación. Se vivió en la Argentina, se vivió en el Brasil, como dijo Mario, ¿verdad? Se vivió en México, se vivió en muchos países de América Latina y últimamente en Venezuela y ahora en la Argentina. Ahora en la Argentina. Ese es el primero de los métodos. El segundo de los métodos es a través de la confiscación que se esconde tras el nombre de tributo. ¿Verdad? Tributo es un nombre que se utilizaba anteriormente en la época de la monarquía, un tributo al rey, ¿verdad? Pero el absolutismo quedó ya en el siglo XVIII y nosotros somos repúblicas y por lo tanto nosotros no somos súbditos de nadie, somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos una constitución nacional que marca un límite entre los derechos del ciudadano y lo que puede hacer el Estado. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente intentar poner límite a eso segundo que habla, que es el impuesto para que no se vuelva confiscatorio. La tercera forma de financiamiento de cualquier gobierno es a través del consumo de capital, como bien lo dijo Mario, se dio en el caso de Venezuela con PDVSA, se da ahora en la Argentina de la década del 30, como bien lo dijo él, ¿verdad? Y la última es a través del endeudamiento público, ya sea deuda externa o deuda interna. Esas son las 4 vías que uno tiene para financiar el gasto público o la inversión pública. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser ciudadanos contralores de lo que se está haciendo con nuestro dinero. Y más aún, como nuestros hijos y nietos todavía no tienen la voz para elevar su protesta ante esta iniquidad, como dice Mario, nosotros tenemos que salir al frente y decir, esto no está bien. Esto que se está haciendo es inmoral, esto tiene que detenerse, esto tenemos que ponerle un freno. ¿Cuántas firmas quieren juntar y más o menos cuándo quieren presentar el proyecto? Nosotros no tenemos pensado hacer una cuestión numérica, como dijo Mario, como dijo Víctor. En realidad nosotros pensábamos en 300 firmas, una cosa de esas, podríamos llegar a 500, ¿verdad? Pero lo que queremos es sobre todo que se presente esto al Congreso en este periodo parlamentario, es decir, desde que se inicien las sesiones hasta julio, hasta mitad de año, queremos presentar el proyecto a los efectos de que se imponga un tope al endeudamiento público. ¿Se tiene ya más o menos diseñado el borrador del anteproyecto? Se tiene un anteproyecto que están elaborando justamente Víctor Pavón con el economista Luis Isur, ¿verdad? Que está Hay un anteproyecto. ¿Se puede llegar con eso ya con algunos parlamentarios como para poder...? Claro que sí. Claro. Nosotros ya hemos conversado, de hecho, para tratar de concienciar de lo peligroso que es el camino que se ha tomado de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Si nosotros buscamos inversión privada, principalmente capitales extranjeros, a que se radiquen en el país, ¿verdad? Hoy día se habla mucho, hoy salió un artículo en La Nación de la Argentina donde habla de la Argentina como un destino de las inversiones, habla de que casi 70.000 argentinos han pedido su radicación en los últimos años. Nosotros no podemos salirle con la misma receta que los hizo a ellos salir de la Argentina. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad para poder crecer de manera sostenida y no ponerle palos a la rueda a ese crecimiento, ¿verdad? Sería fatal, sería un suicidio que nosotros cuando empezamos a dar los primeros pasos nos coloquemos la soga al cuello. Y otra sí, adelante. Así que es realmente importante lo que se hace con esta cuestión que están planteando ustedes ahora. Pero lo ideal, y sabemos y conocemos, si no hay una sanción, es imposible que esto continúe. Yo creo que esa ley debe tener una sanción. Porque acá las autoridades son inmorales, no solamente ahora, sino hace 30 años estamos en esta situación.
Y el sistema económico si no mejora, esto va a venir en peores. Sea quien sea, porque lamentablemente acá no se maneja ideología, se maneja intereses políticos. Y el Estado es un cubo de diferentes organizaciones políticas. No interesa la ideología. Así que, en síntesis, yo vuelvo a decir, si esa ley no se castiga a los anteriores y a lo que actualmente nuevamente, porque ustedes saben bien que en este año se aprovecha a traer 500 millones de dólares de bonos soberanos, ¿para usar a dónde? ¿Para qué? ¿Y cómo van a usar? Sí. Así que, en síntesis, si esas cosas no se tienen y no se logra mínimamente, esto va a quedar otra vez igualito como antes. Por lo menos testimonial, si se hace, sería lo normal, porque sabemos bien que el Poder Judicial, saben cómo terminamos, pero por lo menos se deja sentado eso, y eso sería ideal para una población que verdaderamente quiere que se mejore este país. Pues no podemos estar 7 millones de habitantes para 125 personas que maneja este país a su debido antojo. Muy bien. Eso nomás lo que yo Excelente. decía. Sí, pero ninguna ley es retroactiva, no se puede castigar. Quiero aclarar nomás lo siguiente, antes de Lo castigo- terminar. Lo castigo de lesa humanidad es clarísimo. Antes de entrar en ese tema, estamos de acuerdo que tiene que haber un análisis ciertamente de cómo se utiliza también el gasto público, ¿verdad? Pero acá nosotros cuando estuvimos hablando con Eduardo, con Mario y con todos los amigos del movimiento, de ambos movimientos, lo que siempre es interesante es saber por qué uno hace esto, ¿verdad? Y en realidad lo que tenemos que nosotros es reivindicar un principio de la política. La política, si está desprovista de contenido, de ideas, de valores, no sirve para nada. Yo creo que cada uno de nosotros los que estamos aquí, todos somos profesionales, tenemos nuestra familia, actividades por doquier, etc. ¿Por qué nomás no nos dedicamos a nuestras actividades, que podríamos ser incluso en términos de productividad, mucho más productivos para el Paraguay, que dedicándonos a esto? Y la cuestión es muy sencilla. En un país en donde la gente buena que quiere hacer bien las cosas no hace nada, obviamente los malos, las malas ideas, las ideas equivocadas, nos van a llevar hacia un sendero equivocado. Y ese sendero, afortunadamente nosotros los paraguayos, no necesitamos inventar la rueda para saber que ese sendero ya sabemos dónde va a terminar. Porque los ejemplos, como bien se dijo acá, son aleccionadores. Los ejemplos a nivel internacional son clarísimos. Entonces, nosotros tenemos que involucrar a la gente. Por eso es que nosotros queremos con este libro y obviamente con las firmas digitales, hacerle entender a la gente, porque como decía también los grandes pensadores liberales republicanos, la política es una forma de hacer pedagogía y docencia. Es capaz que de 10 personas, 3 personas entiendan, pero no importa. La política se hace también para que la gente pueda entender que el dinero que cada uno de nosotros tenemos, y en particular la gente más pobre de este país, tiene que ser respetada, aunque sea un 10 guaraníes, aunque sea un guaraní. Involucrar a la gente y decirle, ¿vos querés que tu hijo, tu hija, tu nieta, nieto siga teniendo una pesada carga sobre su espalda cuando ni siquiera se le consultó nada? ¿Querés que este grupo de privilegiados sigan malgastando y por otro lado te sigan endeudando? Acá hay algo que no está bien, una cuestión casi de sentido común. Por eso es que nosotros somos dos movimientos que hablamos del sentido común. No puede haber más endeudamiento si el mal gasto continúa y va creciendo. Esto es de sentido común. En consecuencia, nuestro trabajo, todo lo que deseamos un Paraguay mejor, es involucrar a la gente. Vamos a hacer charlas, vamos a hacer conferencias, vamos a irnos a la plaza, vamos a tener nuestro pizarrón ahí, chiquitito, y vamos a explicarle a la gente, mire, cuál es el Producto Interno Bruto, y este es el mal gasto. Eso es lo que nosotros vamos a explicarle a la gente, de manera sencilla. Es decir, si nosotros no hacemos esto, quiere decir que la política no tiene sentido y hemos convertido al Paraguay en una casta de privilegiados
a los políticos que lamentablemente, hay que ser sinceros, no tienen ninguna reforma, ningún tipo de idea de lo que hay que hacer. Porque el endeudamiento y el mal gasto y el déficit fiscal ya es una bomba. El Fondo Monetario Internacional publicó hace poco un informe donde dice que todavía nosotros podemos endeudarnos hasta el 40% del Producto Interno Bruto. Eso nosotros tenemos que criticar. Eso nosotros tenemos que decir que están equivocados. Y están equivocados porque obviamente ellos son tecnócratas. A ellos les encanta el Estado antes que la gente. A ellos les agrada la caja fiscal antes que el bolsillo de las personas. Ese es el mensaje, un mensaje sencillo para el pueblo y por el pueblo. Sí. Aparte, ellos, No, lo que pasa es que ellos viven de eso. Le quería decir claro. por el castigo. Yo soy abogado, ¿verdad? Estudié Derecho y un poco más también. En un sistema estatista como el nuestro, donde la justicia es estatal, así como usted dijo, no sirve la justicia. El Poder Judicial está sometido a intereses políticos. ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo desnombra? ¿Quién le castiga? ¿Verdad? Así como usted dijo, pero el objetivo que nosotros tenemos, como lo dijo acá el doctor Pavón, es un objetivo moral. Esta intención de presentar un proyecto de ley para ponerle un tope, ¿verdad?, a este hecho inmoral de endeudamiento, lo que apunta es, sobre todo, crear o expandir más este pequeño clima de ideas, porque ya hay, ¿verdad?, que se oponen a esta clase de acciones políticas, ¿verdad? Lo que se quiere es crear un clima de ideas, de opiniones capaz, ¿verdad?, por sí misma de oponerse a esto. Porque esta gente, si emiten bonos, recurren a préstamos, ¿verdad?, bajan la tasa de interés artificialmente, ¿verdad?, para producir una expansión artificial del crédito, es porque sabe que la gente no va a reaccionar, porque la gente es ignorante, no sabe lo que es la expansión artificial de crédito, no sabe lo que es bono, no sabe nada. Entonces lo que nosotros queremos es, nos proponemos con esto, ante todo es un objetivo moral. ¿Eso qué quiere decir? Que esto está mal, entonces por eso es un objetivo moral. Entonces hay que apuntar a eso. Pero el único que le puede poner esto, freno a la gente, que la mayor cantidad de gente entienda que esto está mal. Bueno, ya este proyecto de ley que se quiere presentar casi es un pretexto nomás, ¿verdad? Pero es una herramienta, ¿verdad?, para que alguna vez desaparezca además la deuda pública, de la deuda externa, o sea, de 30, de 20, como ya dijimos, en el 1910 creo que era 10% la presión fiscal del gasto público, o la presión del gasto público, y hoy estamos 30-40%, ¿verdad? Y va subiendo. Ese es nuestro objetivo. Sí, sí. A consultar, que en el tema del endeudamiento, ¿por qué la crítica? ¿Por qué un tope? O sea, ¿cómo estamos ahora como para que realmente necesitemos una ley? ¿Cuál es la justificación desde el punto de vista económico? Porque no hay un límite, no hay un tope legislativo y porque el proyecto es seguir emitiendo más bonos y seguir endeudando. ¿Y eso qué implica? Y eso implica directamente que al haber más endeudamiento y más mal gasto, ¿se dan cuenta? Más endeudamiento y mal gasto, lo que hace es mantener en un sistema perjudicando el ahorro de las personas. En el Paraguay la gente no puede ahorrar ni puede invertir, porque casi todo el dinero, si nosotros sumamos el presupuesto, el déficit fiscal, el mal gasto y el endeudamiento, la carga del Estado llega al 50% sobre la riqueza en el Paraguay. Eso para un país pobre sencillamente significa menos ahorro, menos producción, menos productividad. Menos crecimiento, menos empleo, más pobreza. O sea, digamos, todos los males que nosotros podríamos agregar. En consecuencia, el limitar el endeudamiento no es solo una cuestión, como dijimos, económica. Es una cuestión de respeto a la gente, ¿verdad? Porque nadie debería gastar el dinero del otro sin siquiera rendirle cuenta de lo que está haciendo. No hay rendición de cuenta y no hay contraprestación. Y es cuestión de ver nomás las calles aquí de Asunción. Por aquí, enfrente mismo del hotel. Las calles no existen como deberían estar. No tenemos una infraestructura de salud, ni hablar de la educación, por supuesto, ¿verdad? En consecuencia, ahí nomás termino, Eduardo. En consecuencia, lo que importa es que nosotros le expliquemos a la gente que
que cada guaraní que utiliza el Estado, y todavía más lo mal utiliza, significa un guaraní menos en el bolsillo de la gente. Esa es una ecuación que nadie puede rebatir, porque es una ecuación que tiene sustento filosófico, tiene sustento económico y tiene sustento político. Sí. No, quería nomás cerrar la conferencia porque nosotros los tres somos catedráticos, entonces nos gusta mucho hablar los tres. Vamos a quedarnos ñanco en bata, como se dice, ¿verdad? Y los tiempos de los medios de comunicación, de la prensa y de la televisión son cortos, ¿verdad? Entonces, quiero invitar a todos a que pasen a firmar, ¿verdad? El libro donde vamos a presentar el proyecto, ¿verdad? Sí. Y posteriormente vamos a dar las explicaciones que quieran a quienes quieran, y lógicamente acá la prensa que está también, Canal 9 no es Canal 9, perdón. No es que viene, perdón. No, mira, te pido disculpas, mira mis lentes. Procedo entonces a firmar, por favor. Vamos a empezar. Vamos a hacer cola. Vamos a sacar turno. Sí, está bien. Está firmando ya acá el otro. Qué bueno, sí. Vamos a poner la firma con... Es carta de intención, ¿eh? O sea que, Sí. lógicamente... Eso me haría más, no. Qué interesante eso, pero... ¿Cuánto tiempo? Gracias. Tampoco voy a mirar porque No confiaba. no, lo que voy a escribir. Mira lo que hace. Víctor no ve, entonces le pone. Su número de cédula. Hay que poner número de cédula. Sí.